a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá del Octágono. Yo soy Cristal y gracias por acompañarme una semana más. Primero que nada, quiero agradecerles por todo el apoyo que recibió el primer episodio. Honestamente, cuando decidí lanzar este podcast, no sabía cómo iba a ser recibido. Siempre he sido una persona curiosa, me encanta investigar, leer y aprender cosas nuevas. Y el MMA se ha convertido en una de esas pasiones que mientras más aprendo, más fascinante me parece. Y precisamente por eso nació este podcast, porque me di cuenta de que muchas veces hablamos de quién ganó y quién perdió, pero no siempre hablamos de las historias que existen detrás de las peleas. Las historias humanas, las historias difíciles, las historias que ocurren cuando las cámaras se apagan, y eso me llevó al tema de hoy. Pero antes de entrar al tema principal del episodio, quiero hablar un poquito de las Fight Nights del pasado 20 y 27 de junio. Y empezando con la del 20, porque honestamente creo que fue una cartelera mucho mejor de lo que mucha gente esperaba. Después de todo el revuelo que dejó UFC Freedom, era fácil pensar que este evento iba a pasar desapercibido, pero terminó teniendo varios momentos que vale la pena destacar. Quiero empezar por las preliminares. Una de las peleas que más me sorprendió fue la de Kevin Borjas. Llegaba como el menos favorito frente a André Lima, pero hizo una pelea muy inteligente. Se mantuvo disciplinado, siguió su plan de pelea y terminó llevándose una victoria por decisión unánime que, en mi opinión, puede cambiar el rumbo de su carrera. Siempre me gusta cuando un peleador aprovecha una oportunidad así y demuestra que los pronósticos no siempre tienen la razón. Otra pelea que llamó mucho mi atención fue la de Vía Mezquita. Si siguen el mundo del jiu-jitsu, probablemente ya saben quién es, porque es una verdadera leyenda de ese deporte. Y en esta pelea volvió a demostrar por qué. Consiguió una llave de brazo bastante rápido y dejó claro que su grappling puede ser un problema muy serio para cualquiera en esta división. Creo que será interesante seguir viendo cómo continúa evolucionando dentro del MMA. Y tampoco puedo dejar de mencionar a Levan Shokeli. Su pelea prácticamente terminó antes de empezar. Necesitó apenas 23 segundos para conseguir el knockout. Son de esas peleas que si te levantaste a buscar algo de comer o a servirte un refresco, te la perdiste. Cuando regresaste ya se había acabado. Además, se llevó un bono por desempeño, así que definitivamente fue una gran noche para él. Ya entrando a la cartelera principal, hubo varias peleas que dejaron muy buenas sensaciones. Una de las que más dio de qué hablar fue la de Murtasali Magomedov. No solo ganó, sino que lo que hizo fue impresionante. Ganó con un twister. Y quiero detenerme un momento aquí, porque esta no es una sumisión que veamos todos los fines de semana. Si eres nuevo viendo MMA, probablemente nunca habías escuchado ese nombre. El twister es una técnica extremadamente rara. A diferencia de una guillotina o un rear neck choke, aquí el objetivo no es estrangular al oponente. Lo que hace el peleador es controlar una parte del cuerpo mientras gira el cuello y la columna en direcciones opuestas. Impresionante, ¿verdad? Es una técnica muy compleja, requiere muchísimo control y es muy difícil llegar a esa posición contra peleadores del nivel que hay en UFC. Por eso, cada vez que alguien consigue un twister dentro del octágono, inmediatamente se convierte en uno de los momentos más comentados de la cartelera. De hecho, si no me equivoco, este solamente es el cuarto. No es algo que pase todos los años. Así que si no han visto esa finalización, de verdad que búsquenla porque vale muchísimo la pena. Otra pelea que me gustó fue la de Christian Rodríguez. Consiguió una victoria por sumisión en el primer asalto y sigue demostrando que es un peleador muy completo. Tiene un muy buen jiu-jitsu, sabe aprovechar los errores de sus rivales y cada vez luce más cómodo dentro del octágono. La pelea coestelar también fue muy interesante. Navajo Sterling derrotó a Ion Cutelaba y continuó invicto. Cada vez que veo pelear a Sterling, siento que mejora un poco más. Tiene mucha paciencia, utiliza muy bien su alcance y cuando encuentra el momento para atacar, realmente hace daño. Es uno de esos nombres que creo que vale la pena empezar a seguir desde ahora, porque no me sorprendería verlo enfrentando a rivales importantes muy pronto. Y finalmente llegamos a la pelea estelar. Manel Kape contra Kyoji Horiguchi
era una pelea que muchos fanáticos llevaban años esperando. Ya se habían enfrentado en el pasado y existía esa historia entre ambos. Durante buena parte del combate, Horiguchi estaba haciendo una muy buena pelea. Se veía rápido, estaba mezclando bien su striking con su lucha y parecía que podía controlar el ritmo. Pero en el tercer asalto todo cambió. Cap encontró el momento perfecto, conectó una combinación muy fuerte y cuando vio a Horiguchi lastimado, no dejó escapar la oportunidad. Se fue encima con una ráfaga de golpes hasta que el árbitro decidió detener la pelea. Con esta victoria, Manel Kape probablemente dio el paso más importante de su carrera dentro del UFC. Ahora la gran pregunta es si será suficiente para recibir una oportunidad por el campeonato de las 125 libras. En general, creo que esta Fight Night cumplió con creces. Tuvimos sorpresas, knockouts rápidos, una de las sumisiones más raras que existen en las artes marciales mixtas y varios peleadores que siguen demostrando que tienen potencial para convertirse en protagonistas de sus divisiones. Y ahora sí, vamos a hablar de la siguiente Fight Night, porque la cartelera del 27 de junio también nos dejó muchísimo de qué hablar. Esta cartelera se celebró en Bakú, Azerbaiyán. La verdad es que esta cartelera también me dejó muy buenas impresiones y, aunque quizás no recibió tanta atención como otros eventos recientes, tuvo varias peleas que vale la pena comentar. Quiero empezar por las preliminares porque hubo varios nombres que creo que debemos empezar a seguir de cerca. Y uno de ellos es Danil Donchenko. Honestamente, este fue uno de los peleadores que más me llamó la atención de toda la noche. Sí, consiguió un knockout con espectacular patada a la cabeza en el segundo asalto. Pero lo que realmente me gustó fue cómo se vio durante la pelea. Tiene presencia. Desde que entra al octágono transmite confianza, pelea siempre hacia adelante y presiona constantemente, dando la impresión de que está buscando terminar la pelea en todo momento, no simplemente ganar una decisión. Es uno de esos peleadores que cuando termina el combate te quedas pensando, quiero verlo pelear otra vez. Todavía tiene mucho camino por recorrer, pero definitivamente creo que hay que mantenerlo en el radar, porque tiene un estilo muy entretenido. Otra pelea que me impresionó fue la de Abdul Rahman Jackjaev. Imagínense esto, apenas suena la campana, conecta y en solo 8 segundos ya la pelea había terminado. 8 segundos. Ese fue uno de los knockouts más rápidos del año y una presentación perfecta para llamar la atención de toda la división. Son esos momentos que inmediatamente empiezan a darle la vuelta a las redes sociales, porque prácticamente nadie espera que una pelea termine tan rápido. También quiero mencionar a Asu Almavayev. Consiguió una victoria por una sumisión bastante inusual llamada Suloev Stretch. Y sí, el twister que vimos la semana pasada ya era raro. Esta técnica también es una de esas finalizaciones que casi nunca vemos dentro del UFC. Eso fue algo que me gustó muchísimo de estas dos Fight Nights. En semanas consecutivas vimos dos sumisiones poco comunes, algo que definitivamente no pasa todos los meses. Ya entrando a la cartelera principal, una de las peleas más esperadas era la de Chara Magomedov contra Michelle Pereira. Creo que ambos son peleadores muy creativos y capaces de hacer cosas espectaculares dentro del octágono. Así que había mucha expectativa alrededor de ese combate. Al final, Chara hizo una pelea muy inteligente, supo controlar el ritmo durante los 3 asaltos, conectó los golpes más claros y terminó llevándose una decisión unánime. Muy importante para seguir subiendo en la división. También vimos otra victoria importante de Abus Magomedov, que consiguió una rápida sumisión por guillotina. E Ikram Aliskerov volvió a demostrar por qué muchas personas lo consideran uno de los nombres más peligrosos del peso mediano. Y finalmente llegamos a la pelea estelar. Rafael Fiziev necesitaba una victoria. Venía atravesando un momento complicado en su carrera y había mucha presión sobre él, especialmente peleando frente a su público en Bakú, y respondió de la mejor manera posible. En el segundo asalto encontró el momento perfecto para conectar una espectacular spinning wheel kick que dejó completamente fuera de combate a Manuel Torres. Sin duda fue uno de los knockouts más impresionantes de toda la noche y una victoria que vuelve a meter a Fiziev en la conversación
dentro de una división tan complicada como el peso ligero. En general, creo que esta Fight Night volvió a demostrar que no hace falta tener un evento numerado para disfrutar grandes peleas. Entre el knockout de 8 segundos de Yagyaev, la presencia que mostró Danil Donchenko, la rarísima sumisión de Azu Almavayev y el espectacular knockout de Rafael Fiziev en la pelea estelar, fue una cartelera que dejó muchos momentos memorables. Y creo que si juntamos esta Fight Night con la de la semana anterior, el UFC nos regaló 2 eventos consecutivos con muchísimas finalizaciones, varios prospectos dando un paso al frente y peleadores que seguramente vamos a seguir viendo mucho durante los próximos meses. Ahora sí, vamos a repasar algunas de las noticias más importantes después de UFC Frío. Por supuesto, la primera noticia tiene que ver con Dustin Poirier y honestamente fue una noticia bastante triste de leer. Muchos de nosotros lo conocemos por lo que hizo dentro de la jaula, por las guerras que tuvo, por las victorias, por los campeonatos, por la forma en que siempre se comportó como un profesional. Pero esta semana volvió a aparecer en los titulares por razones completamente diferentes. El pasado 21 de junio fue arrestado en un aeropuerto de Atlanta por intoxicación pública después de un incidente con personal del aeropuerto y la policía. Y más allá de los detalles específicos del arresto, hubo algo que me llamó mucho la atención. Poirier reconoció públicamente que ha tenido dificultades adaptándose a la vida después del retiro. Y creo que eso es algo de lo que hablamos muy poco en los deportes. Muchas veces pensamos que la parte difícil es pelear. Pensamos que la parte difícil es llegar a la cima o recuperarse de una derrota. Pero para algunos atletas, la parte más difícil comienza cuando todo termina. Cuando ya no hay campeonatos, cuando ya no hay campamentos, cuando ya no hay una pelea programada, cuando ya no existe una meta clara en el calendario o cuando no tienen que descubrir quiénes son fuera del deporte. Y mientras leí esa noticia, no podía evitar pensar que conecta perfectamente con el tema de este episodio, porque las consecuencias de una carrera de combate no desaparecen cuando una persona se retira. Muchas veces continúan durante años. Y bueno, la segunda noticia tiene que ver con algo que podría cambiar UFC durante mucho tiempo. Y estoy hablando de los nuevos rankings de Meta UFC. Durante años, los rankings fueron determinados por periodistas y miembros de los medios especializados. Ahora, UFC está implementando un sistema basado en datos y algoritmos desarrollados junto a Meta. Y la reacción de los fanáticos ha sido bastante dividida. Hay personas que creen que esto hará el sistema más objetivo, pero hay otros que creen que ningún algoritmo puede entender completamente lo que ocurre dentro de una pelea. Y honestamente creo que ambas posiciones tienen argumentos interesantes, porque los rankings son importantes. Los rankings determinan oportunidades, determinan quién se acerca a un campeonato, determinan quién recibe ciertas peleas, y cuando hablamos de derrotas, una de las primeras consecuencias que enfrenta un peleador es precisamente caer posiciones en esos rankings. Por eso será interesante observar cómo funciona este nuevo sistema durante los próximos meses. Y la última noticia que les tengo es el cambio de última hora para UFC 329. Ya se confirmó un cambio en esta cartelera y es el de Ode Osbourne, que salió del evento por lesión. Y Alexandro Costa entrará como reemplazo para enfrentar a Cody Durden en un combate de peso mosca. Costa viene de un knockout muy rápido a principios de junio y regresará al octágono con muy poco tiempo de descanso. Y esas son algunas de las noticias que han salido después de UFC Freedom. Como siempre, si durante la semana ocurre algo importante, sea una lesión, una pelea anunciada o algún cambio en las carteleras, aquí se los voy a estar contando. Porque en el mundo del MMA, noticias prácticamente nunca se detienen. Pero ahora sí, el tema principal, porque mientras preparaba este episodio, me encontré pensando en una pregunta bastante simple. ¿Qué pasa cuando un peleador pierde? Y sé que parece una pregunta fácil de responder. Pierde la pelea, fin de la historia, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más compleja, porque una derrota
puede afectar el cuerpo, la mente, la carrera, las finanzas, la confianza y a veces sus consecuencias duran mucho más que la pelea misma. Así que hoy quiero hablar sobre todo eso, sobre lo que ocurre después de una derrota, sobre las consecuencias que muchas veces no vemos y sobre por qué algunas de las historias más impresionantes del MMA comienzan precisamente después de perder. ¿Qué pasa cuando un peleador pierde? Creo que la mayoría de nosotros piensa inmediatamente en el daño físico y tiene sentido. Estamos viendo personas golpearse dentro de una jaula. Estamos viendo uno de los deportes más exigentes del mundo. Pero la realidad es que muchas veces no comprendemos la magnitud del desgaste físico, porque la pelea que nosotros vemos durante 15 o 25 minutos es solamente el final de un proceso muchísimo más largo. Antes de entrar a la jaula, los atletas han pasado meses entrenando, han pasado meses sacrificando cosas, han pasado meses preparando su cuerpo para una sola noche. Y a veces esa noche termina con lesiones importantes, fracturas, lesiones de rodilla, conmociones cerebrales, daños en las manos, en los pies, cortes profundos y lesiones que pueden mantener a un atleta fuera de competencia durante meses. Y aquí quiero hablar de un caso bastante reciente. Quiero detenerme un momento en Ilia Topuria, porque creo que es el ejemplo perfecto de lo que estoy tratando de explicar. Durante años vimos a Topuria como una de las figuras más dominantes del deporte. Invicto, seguro de sí mismo, prácticamente imparable. Y por eso su derrota en UFC Freedom impactó tanto. Pero más allá del resultado, lo que me llamó la atención fue todo lo que vino después. Las lesiones, los reportes médicos, las preguntas sobre cuándo podrá regresar, las dudas sobre cómo responderá emocionalmente a la primera derrota de su carrera. Porque claramente una cosa es perder cuando ya has perdido antes, pero una muy distinta es perder por primera vez. Muchos campeones han dicho que la primera derrota profesional lo obliga a replantearse absolutamente todo. Su entrenamiento, su estrategia, su preparación, su confianza. Y ahora Topuria enfrenta precisamente ese desafío. No solamente tiene que recuperarse físicamente, también tiene que descubrir cómo responder a la adversidad. Y honestamente creo que esa historia será tan interesante como cualquier pelea futura que tenga. Pero si el daño físico es difícil, creo que el daño emocional puede ser incluso peor, porque las lesiones eventualmente sanan, los cortes cierran, los huesos se recuperan, pero una derrota puede quedarse en la mente durante muchísimo tiempo. Imaginen dedicar 6 meses de su vida a una meta. Imaginen levantarse todos los días cuando solamente piensas en una sola cosa. Imaginen sacrificar tiempo con la familia, con los amigos, con sus hijos, con sus parejas. Imaginen hacer todo correctamente y aún así fracasar. Ahora imaginen que ese fracaso ocurre frente a millones de personas. Eso es lo que experimentan muchos peleadores. Y creo que como fanáticos a veces olvidamos eso, porque es muy fácil analizar una pelea desde casa, y también es muy fácil señalar errores, pero es mucho más difícil vivirlo, mucho más difícil aceptar una derrota cuando has invertido tanto en un objetivo. Ahora, al principio del episodio hablé también de Dustin Poirier, y mientras más pensaba en su historia, más sentido tenía traerla a esta conversación. ¿Por qué? Porque él ya se retiró. Y eso me hizo pensar que cuando hablamos de derrotas en el MMA, casi siempre pensamos en una pelea específica, en una decisión cerrada, en un knockout, en una sumisión. Pero existe otro tipo de pérdida, la pérdida de una carrera, la pérdida de una identidad, la pérdida de una rutina que ha definido tu vida durante décadas. Durante gran parte de su vida, Dustin Poirier se levantó cada día con un objetivo claro: prepararse para competir. Su calendario giraba alrededor de entrenamientos, campamentos, pesajes, peleas, y ahora comienza una etapa completamente distinta. Muchos atletas han contado que el retiro puede ser uno de los momentos más difíciles de sus vidas, porque de un día para otro desaparece
aquello que les dio propósito durante tantos años. Y creo que la historia de Poirier nos recuerda precisamente eso, que el impacto del deporte no termina cuando alguien deja los guantes en el centro del octágono. A veces, las batallas más difíciles empiezan después del retiro, cuando ya no hay un campamento al que volver, cuando ya no hay una pelea en el horizonte, cuando las cámaras dejan de apuntarte. Y luego está el aspecto económico, porque aunque vemos a las grandes estrellas de la UFC, la realidad es que ser peleador es una profesión extremadamente costosa. Hay que pagar campamentos, entrenadores, nutricionistas, fisioterapeutas, viajes, hospedaje y muchas veces también hay que mantener a una familia. Por eso una derrota puede tener consecuencias mucho más grandes de lo que vemos en televisión. Puede retrasar una oportunidad importante, puede alejar a un atleta de una pelea por el campeonato, puede afectar futuras negociaciones y también puede disminuir su valor dentro de la división. Y aquí es donde quiero conectar esto con la noticia de los nuevos rankings impulsados por Meta, porque durante años subir o bajar de los rankings ha significado acercarse o alejarse de una oportunidad titular. Y ahora que ese sistema ha cambiado, muchos fanáticos y peleadores se preguntan cómo afectará el futuro de quienes vienen subiendo y de quienes intentan recuperarse después de una derrota. Y después están las redes sociales, que honestamente creo que han cambiado por completo la experiencia de ser atleta. Antes un peleador podía perder una pelea y desaparecer durante unas semanas. Podía procesar lo ocurrido junto a su familia y su equipo. Hoy ya no. La pelea termina y minutos después ya hay miles de comentarios, miles de opiniones, miles de personas analizando cada segundo del combate. Y aunque los peleadores son profesionales, siguen siendo seres humanos. Siguen leyendo comentarios, sintiendo frustración, sintiendo decepción, y creo que es importante recordarlo, porque detrás de cada récord, de cada victoria y de cada derrota hay una persona real. Y eso es algo que como fanáticos nunca deberíamos olvidar. Bueno, si alguien quiere un ejemplo extremo del precio físico que puede exigir este deporte, miren la historia de Michael Bisping. Bisping logró convertirse en campeón mundial, pero durante años compitió con lesiones que muchos fanáticos ni siquiera conocían. Eventualmente perdió visión en uno de sus ojos debido al daño acumulado durante su carrera. Piensen en eso por un momento. Estamos hablando de alguien que alcanzó la cima del deporte, alguien que logró su sueño, pero que también tuvo que convivir con consecuencias físicas permanentes. Y esa es una realidad incómoda del MMA. A veces el precio de perseguir la grandeza es extremadamente alto. Por eso, cuando hablamos de derrotas, lesiones y suspensiones médicas, no estamos hablando simplemente de estadísticas, estamos hablando de personas reales. Y eso me lleva a la pregunta para principiantes de esta semana. ¿Qué es exactamente una suspensión médica? Quise escoger esta pregunta porque tiene mucho que ver con algo que discutimos en el episodio pasado cuando hablamos de UFC Freedom. Después de una pelea, los médicos revisan a los atletas para asegurarse de que están en condiciones de competir nuevamente de forma segura. Dependiendo de las lesiones que hayan sufrido, pueden recibir una suspensión médica. Y una suspensión médica es básicamente un periodo de tiempo durante el cual un peleador no puede volver a competir hasta recibir autorización médica. La duración puede variar muchísimo. Algunas son de unas pocas semanas, otras pueden durar meses. Y esto es importante porque muchas veces nosotros vemos una pelea y pensamos, bueno, perdió y ya, pero la realidad es que el cuerpo puede necesitar mucho más tiempo para recuperarse de lo que nosotros imaginamos. Un ejemplo reciente es lo que vimos en UFC Freedom. Después de la pelea principal, tanto Ilia Topuria como Justin Gaethje salieron con daños físicos significativos. En el caso de Topuria, se reportan varias lesiones sufridas durante el combate
algo que sorprendió a muchos fanáticos porque estamos acostumbrados a verlo como alguien prácticamente invencible. Y por el lado de Geiji, aunque salió con la victoria y el cinturón, tampoco salió ileso. De hecho, recibió una suspensión médica después de la pelea debido al castigo acumulado durante esos 5 asaltos. Creo que es un buen recordatorio de algo que muchas veces olvidamos. Ganar no significa salir sano. A veces el ganador termina tan golpeado como el perdedor. Y esa es una de las razones por las que el MMA es tan impresionante y tan brutal al mismo tiempo. Y con eso llegamos al final del episodio de hoy. La próxima vez que vean una derrota en una cartelera de MMA, quiero que recuerden algo. Detrás de ese resultado hay mucho más de lo que vemos en pantalla. Hay sacrificio, hay dolor, hay recuperación, hay incertidumbre, hay dudas. Y muchas veces hay una historia humana que apenas está comenzando. Porque algunas de las historias más impresionantes del deporte no comienzan con una victoria, comienzan con una derrota. Gracias por acompañarme en este segundo episodio de Más Allá del Octágono. Yo soy Cristal y nos escuchamos la próxima semana.